Cuando usted quiera. Bueno. Avísenme cuando estén viendo. Todavía no. Tengo que... Fui a la presentación, pero no compartí. Perdón. ¿Ahí? Ahí viene. Sí. Bueno. Perfecto. Entonces, bueno, para empezar a mí siempre me gusta empezar con esta pantalla que muestre que intento al menos ubicarme dentro del plan de estudios y del contexto de ese plan de estudios, ¿no? Cuando pienso en las metodologías, cuando me propongo diseñarlas, bueno, ahora hablo en singular porque estoy en el concurso, pero eso nunca es algo que haga sola. Pero bueno, cuando me pongo a diseñar una metodología, trato de no olvidarme nunca del contexto, digamos, de que es una materia, en este caso de cuarto año, de la carrera a la que pertenece, la facultad donde se encuentra, y de que estamos en una universidad pública en la ciudad de Rosario. Bueno, y para no extender demasiado eso, quiero explicar que, más que nada, qué significa para mí que sea una asignatura de cuarto año. Y significa que quienes cursen esta asignatura van a estar comenzando a cursar el ciclo superior de la carrera. Y esto quiere decir que, bueno, ya se trabaja con estudiantes con unas bases un poco más sólidas de desempeño académico, bueno, y se puede tener una comunicación más fluida, ¿no? Más entendimiento cuando hablamos, cuando intentamos comunicar algo, cuando trabajamos. Ya entienden en general las dinámicas de enseñanza que tenemos en cada cátedra, o sea, cada profesora, que a Martín lo tienen desde primero, así que ya lo conocen. Y además, bueno, estaríamos tratando con estudiantes que ya tienen más confianza en ellos mismos, que se sienten diseñadores y diseñadoras. Y bueno, lo que propongo es realizar un trabajo práctico donde los estudiantes puedan conceptualizar de manera integrada las distintas temáticas de la unidad. Bueno, en línea con la propuesta pedagógica, la actividad estaría precedida por una clase teórica que brinda información general sobre cada tema, sobre la articulación de estos temas entre sí y con el diseño, y sobre la función del diseñador frente a un desafío con las características con estas características, ¿no? Y sobre esto es que el práctico va a reforzar, llevando, bueno, justamente a la práctica todo lo que se puso en esa teoría. Lo desarrollaremos entre 8 y 9 clases, semanas, tendría que ser, y en grupos de 3 integrantes. Y esto es porque siendo de 3 se logran los objetivos de trabajo en grupo, como son la división de tareas, el apoyo mutuo, el diálogo, etcétera, pero al mismo tiempo es lo suficientemente reducido como para hacer un seguimiento individual, ¿no es cierto? Bueno, y los objetivos serán, primero, lograr conceptualizar los temas de la unidad y afianzar los conocimientos adquiridos en ella. Luego, comprender los alcances de las tecnologías aplicadas a los productos, o sea, bueno, se van incorporando más temas, más conocimientos y cómo se va ampliando el espectro, ¿no?, de tecnologías. Desarrollar capacidades para la participación en proyectos complejos, que es básicamente lo que van a hacer en el práctico. Y van a reconocer las áreas de intervención del diseñador en este tipo de proyectos. Bueno, y el trabajo práctico, bueno, es el número 3, y iniciará con una breve investigación, más que nada para que pueda despertar el interés del grupo por un tema determinado. Y esto lo seguirá, bueno, una selección, donde pueden tanto decidirse por un artefacto ya existente o por una acción,
Por ejemplo, pueden elegir trabajar con, no sé, drones de rescate o con la acción de, no sé, clasificar frutas, por ejemplo. Bueno, obviamente la definición de esa acción, esa necesidad va a ser mucho más definida. Y estas 2 etapas no deberían extenderse más de 2 clases. Seguramente suceda que haya grupos que lo logren y otros que necesitan más tiempo, pero se va a ir compensando en el resto de las clases. Pero bueno, lo más importante es poder destinar más tiempo a las siguientes etapas, por la complejidad del tema, ¿no? Entonces ir dando tiempo paso a paso a lo que sigue. Y como es el tercer práctico, había pensado que, bueno, se va a estar iniciando seguramente a mitad de año y es probable que algunos grupos puedan tomar algún proyecto que estén desarrollando en otras asignaturas, por ejemplo, taller, o que traigan de años anteriores, y bueno, eso ayudaría a cortar un poco con los tiempos, ¿no es cierto? En la toma de decisión sería más rápido. Bueno, en un tercer paso, en el desarrollo del TP, bueno, sería comenzar a comprender la lógica de funcionamiento de ese, voy a decir sistema de aquí en adelante, porque no sé si trabajarían con un objeto o con un sistema de varios objetos. Bueno, entonces yo directamente para englobar digo sistema. Pero me refiero a eso, ¿no? Comprender la lógica del funcionamiento y acá va a ser necesario que vayamos trabajando en desglosar las acciones. Entonces que empecemos a clasificar, a ordenar, a detectar secuencias, detectar secuencias, por ejemplo, la intervención del usuario, las acciones que son o que debieran ser automatizadas, los movimientos que ese sistema realiza o debería realizar si es algo que no existe y lo están armando, ¿no? Y luego de haber comprendido la lógica del funcionamiento, deberíamos empezar a tomar decisiones respecto a todos los requerimientos de ese sistema. Y ahí entran cuestiones como la alimentación del sistema, es decir, si va a estar conectado a la red o requiere baterías, el consumo energético de ese sistema, las variables que pueden afectar su funcionamiento, variables externas generalmente, ¿no? El control de mandos, todo lo que tenga que ver con los datos o la información. Por ejemplo, la información que el sistema debe obtener por sí mismo, que en general son mediciones, la que debe administrar el usuario, la que debe comunicar al usuario, o sea, como respuestas o retroalimentación, perdón, la que debe registrar o transmitir, de qué manera queremos que eso suceda, esas cosas, todas esas cosas, de qué manera queremos que sucedan. Por ejemplo, si esa información o esos datos los va a ir guardando, no sé, en una tarjeta de memoria o subirlos a la nube o, no sé, una impresión, no sé, lo que sea, o ir transmitiéndolo a través de un monitor, una pantalla. Y bueno, y ahí viene también el tema de la conexión a internet del sistema, ¿no es cierto? Bueno, una vez que esas decisiones sobre la lógica del funcionamiento las tenemos en claro, hay que empezar a definir cuáles serían esos componentes, ¿no? Y en esta etapa es que vamos a tener que volver a recurrir a la investigación y a la teoría que seguramente Martín haya dado antes de iniciar el TP y a todo lo que se pueda ir incorporando de información más técnica de acuerdo a, no sé, el tamaño de una batería o los tipos de sensores. Y se van introduciendo todos los temas del programa de vuelta, ¿no? Se van como aplicando acá a la hora de definir los componentes para ir proyectando el sistema, ¿no es cierto? Entonces se van a ir definiendo la configuración espacial, dónde entra en juego, por ejemplo, el tamaño de esos componentes, las conexiones, las sujeciones, el uso y cómo se usan. Todo eso como para definir el sistema, más que nada la configuración espacial. Y bueno, y en este momento es que aparece también el diseño de la interfase, ¿no? Y si bien todo lo anterior es en definitiva campo de acción de un diseñador, en el trabajo interdisciplinar es probable que estas definiciones
de los componentes, por ejemplo, sean decisiones tomadas o por otra persona o al menos en conjunto, ¿no? Pero bueno, la real intervención del diseñador va a estar en decidir y definir el tipo de interfase que queremos, en cómo resolver cuestiones estructurales del conjunto, que lo habrán visto al inicio del año, y otros tantos aspectos más, de los cuales en general tratamos de no profundizar demasiado en tecnología y que lo trabajen en otras áreas de la carrera, como lo estético, simbólico, etc. Pero bueno, en definitiva, desde el punto de vista tecnológico, sería esto al menos lo que a mí me parece una estrategia coherente para alcanzar esos objetivos. Y bueno, por último, que no lo incluí en la presentación, no sé por qué, estaría la entrega, que a esta altura sería combinar el tipo de documentación de partes y componentes que venimos manejando desde el año pasado, que incluye, por ejemplo, nomenclador, despiece, planos de piezas, presentaciones gráficas, y para mí sería bueno que se vaya combinando esto con lo que se empezaría a trabajar de aquí en adelante, ¿no es cierto? En la unidad 4 del programa, que trata sobre sistemas de organización y administración de este tipo de desarrollos complejos, digamos. Entonces, quizá tomarnos más tiempo para hacer este trabajo práctico y, perdón, y combinarlo, continuarlo en el siguiente trabajo práctico con el temario de la unidad 4, para terminar de concluir, hacer como un cierre en lo que es la entrega de la información y la administración de los documentos de los archivos de este trabajo. Parecía una buena manera de combinarlo y como, qué sé yo, lo hemos hecho en otros años, de combinar para no arrancar siempre de cero a la hora de empezar los trabajos prácticos. Y bueno, y yo quería como ir haciendo un ejemplo de todo lo que dije, en cómo se aplicaría si el equipo trabajase con un dron, por ejemplo. Y decir, bueno, yo quiero hacer un dron y la definición del problema, por ejemplo, podría ser, en este caso es un dron como de cine, para filmación cinematográfica. Entonces, bueno, soporta una cámara determinada y no miré demasiado las especificaciones del dron pero yo me imagino que cuando intenten comprender la lógica de funcionamiento, bueno, primero tenemos la de un dron en general, esto del tema de los motores que manejan las velocidades, las distintas velocidades de sus hélices, entonces esto va a... perdón, que esto va a poder mantener el dron en el aire, mantenerlo estable, el ida y vuelta que tiene en cuanto a los sensores que le van a ir pasando la información de las mediciones que vayan haciendo a esos motores, administrando la energía que va a necesitar cada uno de esos motores para ir más rápido o más lento, o sea, para controlar su velocidad. Más allá de todo eso, seguramente tiene una cámara que está conectada, tiene que ir dejando datos, tiene que controlar también el microprocesador, va a tener que ir controlando el movimiento de esa cámara y las acciones de esa cámara, la función, si va a ser un zoom, por ejemplo, se me ocurre. Bueno, esto sería toda la comprensión de la lógica de funcionamiento, grandes rasgos, ¿no? Bueno, en las decisiones, a ver si vamos a decidir o si eso ya está. Por ejemplo, si esa cámara va a ir transmitiendo imágenes, aparte de grabarla, la imagen que se va a usar para hacer la película, transmitiendo la imagen, por ejemplo, al director para que la vaya viendo cómo está saliendo la toma. O otra decisión podría ser si el control va a ser, por ejemplo, con una tablet, se me ocurre, para que tenga mayor, no con un teléfono, sino con una tablet, que sería parecido a partir de una aplicación. Bueno, entonces ahí se define la conexión a internet.
bueno, el peso que va a sostener, entonces ahí te va a definir también un montón de cuestiones cuanto a las definiciones de los componentes. Y bueno, básicamente eso, para no hacerla más larga, ya se me hizo el tiempo, se me cumplieron los 15 minutos. Eso es lo que preparé. Y listo. Dejo de compartir. No te escucho. Con Caro me pasa lo mismo que con la Tana, no voy a preguntar porque hace 4 años que venimos trabajando juntos, así que pregunten ustedes. Yo tengo una pregunta. Dentro de los 6 pasos, dentro de lo que sería la introducción a la mecánica y a la robótica, vos planteás algo que me parece muy interesante, que es selección de tema. Porque en principio a veces se plantea un único tema, pero me parece interesante que en un mismo curso, y esto se hace en grupo, poder compartir experiencias diferentes y no todos con el mismo tema. ¿Cómo harías vos en términos pedagógicos como para compartir esa experiencia, que todos los grupos puedan compartir la experiencia de lo que están haciendo? Bueno, así es como nos hemos manejado en las tecnologías anteriores cuando los programas son tan extensos que al final, o sea, no podemos abarcar con todas las temáticas, entonces tratamos de esto, de que entre todos los equipos se pueda lograr, bueno, abarcar, no quiero repetir lo que acabo de decir, que lo hagan globalmente en todo el curso. ¿Y cómo haría para que lo compartan? Eso es un desafío que tenemos ahora de cómo vamos a volver a la presencialidad, a hacer lo que hicimos en la virtualidad, que todos estaban viendo la pantalla, o por lo menos eso creíamos, que todos estaban viendo la pantalla mientras el otro grupo exponía, compartía, corregía. Pero bueno, se hará a modo de exposiciones, de ir contando para todos de qué manera se avanzó, y también usando las herramientas digitales, o sea, volcándolo a, no sé, a una especie de muro, como he hecho en otras ocasiones, de ir cargando, por ejemplo, cargaban los videos de presentación de los avances o de las entregas. Bueno, me parece que por ahí pasa un poco el desafío del nuevo año presencial, de volver a los talleres, pero creo que por ahí andaría. Bárbaro, gracias. Mati. Y yo tenía una pregunta muy similar a la de Guillermo, así que tengo que reformular. Sí, en todo caso, quizás metiéndome en este tipo de exposiciones que todavía no definiste bien cómo van a ser, de las distintas temáticas o tipología de producto que van a surgir de tu propuesta. ¿Cómo pensás la intervención docente en términos de, bueno, hay exposición de los estudiantes, supongo que en distintas etapas? O sea, si vos tenés que definir, quizás sea distinta en cada una de las etapas, pero si vos tenés que definir cómo vas a intervenir como JTP o como docente en una exposición de estudiantes en función de lo que están exponiendo. Vamos a suponer que tienen errores de concepto o hay alguna cuestión que no te cierra o querés hacerles alguna devolución. ¿Cómo te imaginas eso en este abanico tan importante de posibilidades de concreción, digamos? Bien. Principalmente, bueno, si vemos que hay errores o que necesitan una ayuda en cuanto a cómo continuar, cómo avanzar, o si se están desviando del camino, siempre creo que la mejor manera
es empezar a intentar reflexionar juntos a través de las preguntas, de que ellos vayan como criticando, digamos, su propio desarrollo hasta el momento, la evolución, y tratando de encontrar ahí mismo dónde puede estar la falla o cuál sería la manera de seguir, y también aportando, porque es tan amplio el tema que también se puede ayudar aportando más información en lo que están diciendo, si es que la tenemos, o guiando en la investigación. Gracias. Bueno, Carolina, estamos repasadísimos. No tan pasados, nos pasamos 3 minutos, ¿no? 3 minutos. No, estamos bien. No sé, ¿quieren Para alguna Martín pregunta siempre más? estamos pasados. No, pero voy mirando acá el relojito. Soy José Relojito hoy. Me transformé en el mono relojero. Nada, para mí está todo bien, Caro. Gracias. ¿Listo? ¿Me retiro? Sí, te podés retirar. Sí. Bueno, Gracias. gracias a Caro. ustedes. Chao.